Dije, no, no puede ser. ¿Qué pasó? Ahora sí. Hola, hola, buenos días. Disculpen la tardanza, es que fallas técnicas, ya saben, estábamos batallando con el señor internet que nos... Sí, a las 12 la entrevista, justo se cortó el internet. Dije, no, no puede ser. ¿Qué pasó? Ay, César, es como están los segundos diferidos. Bueno, ahí ya está, ya estamos ahora sí en la reunión. Esta es una hora diferente para compartiendo, es una hora de mañana, entonces por eso le pusimos compartiendo café y tostada, que bueno, yo estoy con mi juguito verde, ¿y tú con qué estás, Norma? Y aquí estoy, en Argentina se usa mucho el mate. Y estoy tomando unos mates. A ver, explícanos qué es el mate. Muchos sabemos que el mate, pero otros no sabemos nada, como yo. Entonces, Claro, bueno, el mate es una infusión que se hace justamente en un envase de madera. Este es de madera el mate, palo ok. santo. Y tiene la yerba, la yerba es la infusión. Yo lo preparo con coco y con Wow. yerba y agua tibia. Tibia tirando a caliente, no tirando a fría, ¿no? A caliente. Y Ok. bueno, se va echando a un costadito de la yerba y se va tomando. Se va tomando, o sea, Una la infusión. hierba prácticamente la tienes ahí. Claro, es la que le da el sabor, por supuesto, al agua. Y tiene el mate, la yerba contiene vitamina C. ¿Mm? Entonces es Ah, ok. bueno tomar mate. Tomar mate. Bueno, Es una pues infusión muy entonces usada en este lado del mundo, en Argentina. Ujú. espero que cuando vaya por allá, me tome muchos mates. Claro, o yo cuando vaya para allá te llevo un equipo de mate. También, perfectamente bien. Me parece bien. Y Bueno, cuando pues tú hoy vengas vamos para a... este lado, me traes un tequila. Ándale. Exacto, muy buen punto. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Norma. Norma es biodescodificadora o descodificadora biológica. Estaba dándome cuenta que las unieron y que también va separada, ¿no? La Sí, biodescodificación es la forma, voy a decirlo de una forma normal, no tan técnica, en la que en el área terapéutica se va a la raíz o al porqué de una situación en particular. Puede ser algo que es muy repetitivo o algo que te ha pasado en varias etapas de diferentes tiempos, pero trae un porqué. ¿Es correcto, Norma? ¿Estamos en lo correcto? sí, la descodificación es justamente llegar al inconsciente, ¿no? Para desprogramar lo que está viviendo la persona, ya sea una enfermedad o un estado emocional, un síntoma. Entonces vamos a la raíz de esa cuestión. ¿Qué fue lo que disparó esa situación? Siempre la situación en el cuerpo, digamos, la biología nos pasa factura, como quien dice, siempre es para algo, siempre tiene que ser bienvenido, ¿no? Normalmente es para poner el pie en el freno en nuestras vidas. Entonces aprender a escuchar ese mensaje de la biología y conectarte justamente con eso, a ver qué me está diciendo, qué me está diciendo este síntoma, esta enfermedad, este estado de ánimo. ¿Mm? Aprender a Normalmente, conectar. ok, perdón, continúa, no. Sí, sí, aprender a conectarse con esos síntomas, con el cuerpo, con la mente. Entonces, en una consulta, bueno, mi nombre es Norma Godoy, soy terapeuta y formadora en descodificación biológica. Desde hace 7 años que voy por este camino de lo que es la descodificación y yo la hago integral, porque no me cierro únicamente en la descodificación biológica, sino que en la experiencia de las consultas me di cuenta que no solo tenés que tratar la emoción, sino también tenés que ver lo físico. ¿Qué me llevó a esa enfermedad, a esa dolencia? ¿Cuál es la emoción y en qué estado está mi físico?
Entonces trato de ver todos esos puntos en la consulta para poder darle una herramienta de sanación al consultante, justamente. Me voy a hacer unos ejemplos rápidos así de algún síntoma que pudiéramos decir que es muy común, ¿no? Por ejemplo, si alguien padece de migrañas muy constantes, yo en algún momento padecí de migrañas, ahorita ya no es cierto, no me había dado cuenta. ¿Qué tiene que, por ejemplo, si eran muy constantes, obviamente se disparaban en algún momento de estrés, en algún momento de preocupación y eran migrañas que me llegaban a tirar 2 días o de repente no pasaba absolutamente nada y también era el dolor de cabeza intenso, o sea, al grado de que yo no podía tener ni los poquitos de las televisiones ni nada porque yo sentía que me pasaba por aquí la luz y me pasaba para el otro lado como un láser. ¿Qué Entonces, te traspasaba? ¿Qué es lo que la biodescodificación nos dice de una migraña que es muy constante? Bueno, te voy a decir algo simple que las personas puedan comprender, algo didáctico. La cabeza, desde la descodificación biológica, el significado de la cabeza es el padre. ¿Mm? El padre, real o simbólico. Cuando hablamos de real o simbólico, o es nuestro padre real o lo que para nosotros representó nuestro padre. Muchas veces una madre tiene programa masculino y para nosotros es la autoridad. Es como nuestro padre. Entonces, por eso se habla de lo real y lo simbólico desde la descodificación. Cuando tenemos dolores de cabeza así fuertes, primero es ver si tengo algún conflicto con la autoridad, algún tipo de emoción, algo guardado con la autoridad. Y también es desvalorización intelectual. Tal vez estoy en una oficina trabajando y me siento desvalorizada ante mi jefe, mi padre, simbólico. Siento una desvalorización intelectual. Toda idea que tiro, todo lo que digo no es tomada en cuenta, por ejemplo. Entonces, ¿dónde va la emoción? La emoción siempre va donde justamente tenemos guardado en el inconsciente ese conflicto, digamos. Y si yo he tenido un conflicto con la autoridad, con mi padre, conflicto fuerte, marcado, entonces ¿dónde va a ir eso? A la cabeza. También cuando nos pasamos de rosca, cuando somos muy cabeza, como quien dice, muy intelectuales, muy todo va a la cabeza, todo lo tengo que resolver. Desde ahí también es como que la biología inflama toda esa parte para que bajar un cambio, como quien dice, poner el pie en el freno. Eso significan los dolores de cabeza. De ahí en más hay que ver la emoción, por supuesto, de acuerdo a cada caso, ver qué puede estar transitando la persona para tener un marcado dolor de cabeza. Es muy común el dolor de cabeza también en los estudiantes cuando están por rendir, ir ante un examen. Eh, Entre los estrés más grandes de la humanidad, digamos, es el examen y cuando cambiamos de casa, o sea, la mudanza. Esos son los estrés más grandes que tienen los seres humanos. En lo que es el examen, en la facultad, en el colegio, es cuando nos enfrentamos a la autoridad. Y siempre nos cuesta enfrentarnos a la autoridad, porque para nosotros la autoridad es el padre, por programa, por creencia. Imagínate la cantidad, eso ha viajado en las memorias por miles de años, lo que es la autoridad. Entonces ahí Claro. cuando la persona tiene estrés, puede llegar a ser, cuando tiene ese miedo, me tengo que enfrentar nuevamente a la autoridad, que en este caso es un examen, es la creencia, puedo llegar a tener dolor de cabeza. Ok. Y, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, a lo mejor no hay pregunta tonta. ¿Alguna No, situación que no tenga que ver con una dolencia? O sea, que algo muy repetitivo, algo que nos pasa, no sé, por ejemplo, que nos cae siempre algo en el dedo de un pie, pero en ese dedo, o sea, y nos pasan 3 meses y algo vuelve a pasar y nos cae algo ahí. Y pasa un año y nos vuelve a caer algo en ese dedo.
En ese mismo dedo. En ese mismo dedo, y dices tú, bueno, pues, ¿qué le pasa a mi dedo, no? O sea, mi dedo es atrayente de algo. Entonces, la pregunta a la que voy es que las partes del cuerpo también tienen un significado. O sea, ya me dijiste que la cabeza representa el padre, pero ¿es en general con todas las partes del cuerpo? Sí, cada parte del cuerpo tiene una emoción guardada. Cuando repetimos una historia, cuando decís, pero si esto es igual lo que viví hace unos meses o el año pasado, y siempre la misma historia, porque el escenario siempre es el mismo, ¿no? Se cambian a veces los actores, muchas veces, pero la historia es la misma. Es porque hay que ir digamos, a lo transgeneracional. ¿Dónde está esa historia sin resolver? ¿Mm? Porque hay una historia sin resolver en el clan, entonces aparece de vez en cuando en nuestra propia historia, entonces uno ahí comienza a buscar, comienza a llamarle la atención. Dice, pero ¿por qué siempre me sucede lo mismo? Ya sea un golpe en el pie, ya sea que algo está por suceder y decís, pero siempre pasa lo mismo. Justo que me está por salir tal cosa, sucede lo mismo. Aparte de tener un programa inconsciente, de eso de estar programado, hay que ir al origen, a ver de dónde puede venir esto. ¿De dónde? ¿Es mío? ¿Es algo que yo viví emocionalmente hace un tiempo atrás o es algo del clan? ¿Mm? Cuando se repiten muchas veces las historias, los accidentes, las enfermedades, cuando aparecen cosas así repetitivas, primero vamos, ¿cuándo sucedió la primera vez en la vida de la persona? ¿Cuándo te sucedió esto por primera vez? Y de ahí vemos si es algo emocional de la persona o si es, vamos a los transgeneracionales, nos vamos un poquito más atrás. Muchas veces en la consulta una persona dice, me sucedió tal cosa y resulta que a mi madre le sucedió lo mismo y más o menos a la misma edad. Entonces, bueno, ahí hay una memoria, una cuestión también, muchas veces hay una cuestión de fidelidad al clan. ¿Mm? Eso cuando uno toma conciencia que no hace falta ser fiel al clan y repetir la historia, repetir las enfermedades, repetir las situaciones, no hace falta. Cuando tomamos esa conciencia, bueno, ahí largamos el conflicto, como quien dice, no hace falta que se vuelva a repetir en las generaciones. Una vez que Claro. uno toma conciencia de cierta situación, que dice, sí, esto es así, tal cual, esto pasó de esta forma, es ahí cuando el cerebro, digamos, el inconsciente hace clic y justamente se sanan 7 generaciones para arriba y 7 generaciones para abajo. Digamos que se termina la situación. Una vez que yo digo, basta, que suelto justamente el conflicto. Lo hago consciente y lo suelto. No tengo por qué cargar con las mochilas. Que Claro. nos van cargando por creencia, ¿no? Por comportamiento. No es algo que se haga, digamos, como A queriendo. propósito. Ajá. Claro, o a propósito. No es algo que nuestros padres, por ejemplo, hagan a propósito. Imagínate, detrás de nosotros, hay 500 generaciones. Hemos viajado por 500 generaciones para poder estar hoy aquí. Es muy loco. Sí, sí, sí. Y ni Totalmente. hablemos, o sea, si vamos a las memorias del cuerpo, a las memorias celulares, nosotros no tenemos la edad que decimos que tenemos. En realidad tenemos miles de años, Sí, millones claro. de años. Entonces, ¿cuántos años tenés? Millones. Esa sería la respuesta. No Wow. es lo que parece. Entonces, fíjate, ahorita que dices esa parte de las situaciones, voy a platicar algo personal, obviamente, porque pues qué mejor ejemplo que lo que uno. Lo que Yo, uno vive, lo exacto. que uno vive, cuando yo ya empiezo en el área laboral ya formal, así como de, ya grande, de unos veintitantos, 24, 26. Me empecé a dar cuenta que en los trabajos que tenía, todos mis jefes, todos mis jefes, estaban detrás de mí o me decían que estaban enamorados de mí. No hubo un solo jefe, ni uno solo. Mucho tiempo ya después, años en una plática con una amiga,
Lorena, estábamos platicando y de mi mamá, y pues yo le estaba platicando cosas así, entonces no sé cómo estuvo que sale la plática de mamá y papá y le dije, ay, pues es que mi papá fue jefe de mi mamá y en eso ¡tic! Se me hizo como que un clic en el cerebro, así como un chasquido y volteé y le dije, no manches, o sea, ya entiendo por qué todos mis jefes, me ha pasado eso con mis jefes, eso es parte de... Tal cual, tal cual. Y ese clic que vos hiciste, ahí rompes el mandato, rompes la creencia, rompes, te das cuenta de lo que te había sucedido. Exactamente. Todos esos jefes, todo fue esa representación hasta que pudiste hacer ese clic. Es decir, cuando haces ese clic, esa toma de conciencia, supongo que habrás cambiado el punto de vista, no habrá después sucedido lo mismo. Es como No, que va cambiando la energía. dejó de ¿Mm? suceder, Claro, dejó de claro. suceder. Pero Bueno, a es qué se el clic. debió o a qué se debe que un hijo repita una situación de la mamá que ni siquiera sabías? Bueno, te enteras después por las pláticas de los papás, pero a qué se debe que era constante, o sea, trabajo al que entraba y que si mi jefe era hombre, trabajo al que el jefe me buscaba, que si salíamos, que si esto, que si el otro, o tiempo después. De hecho, me llegué a poner de novia con un ex jefe 7 años después de que dejó de ser mi jefe. Claro, claro, claro. Esas situaciones, hay una etapa en los niños que digamos que los primeros amores de tanto del niño como de la niña son los padres, ¿no? Y está la situación de Edipo y la situación de Electra, ¿m? Que es en el caso tuyo. Entonces, esa situación en que uno está, su primer amor, digamos, es el padre real o simbólico, porque muchas veces si mi padre tiene mal aspecto, mal olor, o ese no va a ser mi primer amor. Siempre el primer amor va a ser ese hombre que me llama la atención, posiblemente también puede ser un amigo de la familia, ¿no? Entonces, que es bien vestido, que tiene buen perfume, que tiene buena pinta, entonces ese es el primer amor. Eso sucede antes de los 8 años. ¿M? Eso es normal. Normal, digamos, normal. Es algo biológico que es el primer amor de la mujer, de la niña. ¿M? Es el amor de Electra, digamos. Sí, sí, Pero sí. si ese amor, ese queda grabado en el inconsciente, ¿no? Entonces, si no resolvemos esa situación en ese momento, ¿m? Continuamos enamorada, como quien dice, de ese primer hombre. ¿M? Para nosotros es nuestro ídolo, es nuestro, bueno, todo lo que significa muchas veces mirar al padre. ¿M? Entonces, inconscientemente llevamos ese comportamiento a lo largo de la vida. Crecemos, físicamente crecemos, tenemos nuestra historia, todo, pero queda criptada, queda guardada en nosotros esa niña que se impactó ante ese primer amor. ¿Y qué hacemos de forma inconsciente? Continuamos buscando a lo largo de nuestras vidas ese primer amor. Viste que normalmente entre amistades o que uno charla, dice, la pareja que tengo o mi marido me hace acordar a mi padre. Sí, sí, sí. De hecho, ¿Es me ha muy? tocado conocer gente que se casan con el clon del papá, Sí, sí, el sí, sí. clon, Sí, tal sí, es cual. porque no hay una historia resuelta. Entonces continúan buscando al padre a lo largo de su vida. Es muy normal que digamos que la mujer se case con ese padre simbólico. ¿M? Y bueno, y ahí habría que ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me casé con una persona? ¿Cuáles son muchas personas, muchos hijos se sienten tan protegidas por el padre, tan ahí que si yo estoy al lado de mi padre, nada me va a suceder, es ese sentimiento, es eso lo que mi padre me transmitió. Entonces, cuando no tenemos el padre, seguimos buscando ese padre. ¿No? Eso de sentirme tranquila, protegida, etcétera. Entonces, por eso suceden las mismas historias, hasta que haces clic, como en el caso tuyo, que en Ujú. una conversación, ¿viste? Tu cabeza tu inconsciente hizo clic, aquí estaba
el asunto. El meollo del asunto. Sí, y Es era, como en el varón, normalmente, aunque ahora se ha cambiado un poco, ¿no? Se va cambiando la cabeza, como quien dice, pero el varón busca a la madre en la mujer, ujú, busca a la madre. Y es impactante a veces, pero sí es igual a la madre, ¿viste? Hasta a veces en el mismo aspecto físico. sí, ¿Mm? la verdad que Entonces, bueno, esos son complejos de Edipo, que no salen, y sobre todo el varón es como un amor eterno hacia la madre. Entonces, ok. buscan en la mujer que tenga algún toque de la madre, porque mi mamá me mima, mi mamá me hace la comida, mi mamá, aunque ahora las mujeres hoy en día, digamos, las tareas del hogar, varones, mujeres, se comparten, ¿no? Al varón le cuesta mucho compartir las tareas del hogar, pero bueno, se va logrando, tiene que ser algo compartido, salir de esa creencia, salir de esos programas de que la mujer tiene que hacer tal cosa y el varón tiene que estar tirado en un sillón. ¿Mm? Creo Claro, que cuando se llega, y sobre todo hoy en día que ambos trabajan. ¿Mm? es, Entonces, compartir todo, absolutamente todo para una buena convivencia. Ahí no hay ni feministas ni machistas, sino compartimos la vida, compartimos, ser realmente un compañero, una compañera de vida. claro, claro, totalmente. Entonces vamos saliendo de esos programas, porque ¿qué es lo que nos mantiene presos? ¿Qué es lo que nos mantiene así en esos estados emocionales? Son los programas. Imagínate, miles de años metiendo así programas, ¿viste? Insertando programas en nosotros. Entonces, bueno, Claro. tomar conciencia e ir rompiendo esos esquemas para ser más libres. Ahora, entonces, la mayoría de las acciones, y si no es que todas, es un programa, o sea, realmente no tenemos decisión de lo que hacemos sin que haya estado guiada por un programa. Por un programa, claro, imagínate, bueno, si alguien leyó o te sugiero los libros del doctor Bruce Lipton, por Okay. ejemplo, La biología de las creencias, que es fantástico, yo lo tengo en PDF, después te lo voy a enviar. Okay. En su investigación, el doctor Bruce Lipton, él dice, digamos que desde el proyecto y sentido, cuando uno está por tener hijos, ¿no? Desde que el niño es bebé, inclusive desde que está en el vientre de la madre, aproximadamente hasta los 6, 7 años, nos han programado. ¿Mm? Porque nosotros venimos a este sistema, así como quien dice, así como nacemos, hablando mal impronto en bola. ¿Mm? Entonces, ¿quién nos programa? ¿Quién nos ha ido programando? Nuestros padres. Claro. Todos esos programas que tenemos inserta, hoy por suerte hay otra conciencia, y entonces uno mira de otra forma el proyecto y sentido de decir, bueno, cuando tenga mi niño, antes de quedar embarazada, ya lo tenemos proyectado, ya está aquí, en la parte cuántica, digamos, ya está en la energía. Entonces, desde ahí tomar conciencia y decir, a ver, ¿qué estoy proyectando a esto que quiero? Ujú. ¿Para qué se plasma en nosotros? Entonces, tener esa conciencia y ver qué es lo que voy a ir proyectando en la primera etapa de la vida, ¿no? A los 7 años aproximadamente se forma la última capa del cerebro, que es la capa de la información. Ahí es donde se sella todo lo que me enseñaron, aprendí desde niño, desde bebé, hasta esa edad. Todo comportamiento, eh, la forma de comer, de vestir, de todo eso es un programa. Entonces hay que observar más al niño hay que observarlo más y dejarlo ser. Sí podemos ir guiando, ¿no? Pero no bloqueando sus ideas, lo que el niño, que es su creatividad, que es lamentablemente lo que se hace en los colegios, en la educación. En la educación, ¿qué hace? Bloquean la creatividad del niño. ¿Mm? Nos vuelven Digamos unos robots. sí, digamos que en esta época, donde el niño está tan avanzado, es más libre en su pensamiento, la educación es como que ya caduco.
tiene que haber otro tipo de educación. Bueno, todo Totalmente, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero totalmente. ver el potencial de niño en esa primera etapa del colegio, por ejemplo. Ver a ver qué potencial tiene cada niño, porque no todos son buenos para matemáticas, no todos son buenos para lengua, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ver dónde se destaca, en qué se destaca y allá vamos a alimentar, a apoyarlo en eso, en que el niño se destaca. Así es. Sí, yo siempre, mi sueño ha sido que las escuelas se vuelvan como un sistema universitario donde cada quien escoge sus materias, pero en los niños, o sea, y que la escuela no nada más sea matemáticas, o sea, obviamente la tengan porque es básico y la matemática tiene una función importante en el cerebro para hacer lo que son asociaciones y uniones, entonces es lo que sirve para eso, pero yo no soy buena. Entonces, siempre ha sido como que mi sueño que alguien abra una escuela y que por acá está pintura, por acá está agricultura y que cada niño tome la decisión de irse a su clase o si ahora se le antoja irse a otra clase porque quiere aprender que así vaya, ¿no? Sí, Entonces, sí. esperemos que algún día nuestro sistema genere un cambio y haga ese tipo, pero bueno. Ahora, otra pregunta. Cuando ya me voy a salir del cuerpo, ya comprendimos que el cuerpo nos está dando un mensaje, cada parte de nuestro cuerpo, por si no sabían y ya lo hemos platicado, representa un lado de tu rama, o sea, materno y paterno. Entonces, Exacto. cuando tú te vas, cuando tienes un síntoma, por ejemplo, voy a señalar mi diente la otra vez estaba leyendo algo de los dientes, si este diente lo tengo como que chueco o me duele la muela o me está yendo el oído, pues tiene que, si es de mi lado izquierdo o derecho, ahorita vamos a hablar del derecho porque yo soy en derecha, del lado de papá, ¿no? Entonces, si te Exacto. pasa algo del lado izquierdo, es del lado de mamá. Hay personas que traemos a veces la polaridad invertida, que mamá como puede ser, como es una persona, una figura, como dijiste tú, más fuerte, puede ser la que se encuentra en el lado derecho y papá en el lado izquierdo, que en su momento a mí me pasó y fue parte de lo que yo hice, es acomodar mis polaridades, ¿no? Claro. Entonces, esa es una parte. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a mi carro, ando en mi carro y constantemente me pasa algo de cierto lado de mi carro, que si me lo rayan, que si me tiran el espejo, que si me chocan, ¿también existe la descalificación de esa parte? Sí, digamos que el accidente, por más pequeño que sea, nunca es porque sí. Nunca uno se accidenta porque sí. Siempre tenemos que observar qué estamos viviendo previo a ese golpe, a ese choque, qué se vivió. Siempre el golpe, el choque, ya sea en el cuerpo o en el carro, o donde sea, es un parate que hace la biología. Por el momento te envío esto. ¿Mm? Uh -huh. Fíjate que estás viviendo, fíjate qué está sucediendo, si no vamos a algo más. Un ejemplo, una persona, viste, que está todo el día a 1000 por hora, todo el día a 1000 por hora. El cuerpo está pidiendo un descanso, la biología está pidiendo para un poco y uno normalmente no da bolilla. Entonces, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué pasa? Sucede el accidente. El accidente mínimo o una gripe, por ejemplo. Uh -huh. Algo mínimo sucede. Y no le damos bolillas, seguimos, hasta que viene algo más que sí o sí te va a obligar a quedarte quieta, a tal vez hacer reposo, a quedarte en tu casa, en tu cueva. Eso que te sucede sí o sí te va a obligar. Y entonces es ahí donde, bueno, a ver qué sucedió, mirar el entorno, mirar lo que estoy viviendo. Y el carro, el auto, el significado es el padre también, es la parte masculina. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí es la representación, el carro. Entonces, bueno, ahí habría que ver por qué, para qué, por qué el golpe en el mismo lugar, por ejemplo, por qué el espejo siempre del mismo lado, por qué el roce del mismo lado, cuál es la emoción guardada que tengo, qué me está sucediendo, qué vi, a lo mejor estuve charlando con alguien que me recordó a mis padres, un ejemplo, una palabra,
eh, algo que, porque todo está guardado en el inconsciente y cualquier cosa puede disparar un programa. ¿Mm? Claro, No por eso nos va a suceder algo. ¿Mm? No por eso. Pero imagínate la cantidad de pensamientos y cosas que vivimos segundo a segundo. claro, ¿Mm? Hay cosas que pasan y listo, pasaron, no, no le doy bolilla, ni me acuerdo lo que hablé, ni me acuerdo. Pero hay otras que sí nos impactan. ¿Mm? claro. Fíjate, Entonces, ahorita hablando de lo que dices de la voz, voy a platicar otra cosa mía, para variar. pero es maravilloso poner un ejemplo a la vida de uno para que los que, por ejemplo, en la consulta o a veces, muchas veces, cuando yo hago los talleres, los seminarios, cuento mi propia experiencia, porque yo siempre digo, si no pasa por mi cuerpo, no lo digo. No voy a Claro, inventar algo que no fue. Cuento mi experiencia y cómo pude salir de eso o cómo pasó por mi cuerpo. ¿M? Para que también se pueda comprender el programa. Entonces es maravilloso contar justamente las propias experiencias. claro. ¿Mm? Bueno, hablando de lo del carro, a mí siempre me pasó. Yo tuve un tiempo que los choques que yo tenía en el carro eran todos del lado derecho, pero uno tras otro, hasta que uno fue súper mega fuerte y yo dije, nos morimos, estoy muerta, pero no pasó nada, no me morí. Pero ya después ya vimos qué fue lo que me pasó para que me calmara, ¿no? Pero fíjate que esta semana, hablando de la conexión esa que dices tú, estaba yo en unas capacitaciones y nos mandaban unos videos y los estaba viendo yo, los proyecté en mi televisión para poder tener la computadora desocupada, ¿no? Entonces escuchaba y veía, taca, taca, taca. Y la persona que estaba dando la capacitación, la voz me recordaba a alguien. Y yo decía, bueno, ¿a quién me recuerda? Bueno, ¿a quién me recuerda? Ay, no, también me pasó. Y también me pasó con un ex que cuando me puse de novia con él, veía y lo decía, ¿a quién me recuerda? Pues me recordaba a mi, bueno, una de las personas que habían abusado de mí de niña. Bien chistoso. Fíjate. O sea, lo veía y yo decía, bueno, ¿de quién es? ¿De qué? ¿A quién? Hasta ya después me hizo el clic el cerebro, ¿no? Mucho tiempo después. Entonces, digo, estaba en la capacitación y veía escuchaba y decía, ¿de quién es esa voz? Hasta que ya me acordé y dije, de fulanito de tal. ¿Se acuerdan del ex que les dije que 7 años después que me puse de novia con él, que había sido mi jefe? Pues de ese. Entonces hasta me levanté y me acerqué a la pantalla porque se achica la voz por el Zoom y ya vi que no era él. Dije, ay, no, no es él. Pero como estuve toda la semana con eso, toda la semana, ya fue así como que dije, bueno, pues voy a saber qué ha sido de este hombre. Y al modo, ¿no? Y lo busqué y no lo encontré. Y yo dije, X. Pasaron otros 2 días, X. Pero ayer ya fue así como de que búscalo, búscalo, búscalo. Entonces últimamente yo soy mucho de seguir mis pensamientos, ¿no? Pues me pongo a buscarlo y catapum, que me doy cuenta que acaba de fallecer hace 7 semanas. Entonces dije yo, ¿qué onda? Pero cuando vi que falleció, me dio como que un ataque de risa. O sea, no fue buena experiencia como jefe ni como pareja, lo chistoso de todo, aún así me puse de novia con él, porque obviamente había el complejo Edipo, súper cañón con mi papá ahí, pero fue así como que me empecé a reír como, no manches, se murió, así como diciendo, y todo lo que hizo, o sea, porque esa fue mi pregunta, todo lo que hizo ya no lo va, ya así de una, o sea, y ya fue así como que, y dije yo, ¿qué onda con esto? Y yo que soy muy sentimental, ¿por qué me dio el ataque de risa? Pues, entonces, nos puedes platicar a qué se debe que una emoción que supuestamente nos debe causar dolor, nos causa risa o nos causa como, o por qué seguimos conectada con una persona que ya tenemos años que no, o sea, porque esa forma de presentarse la situación. Bueno, de hecho hay una percepción, ¿no? La famosa conexión de cerebro a cerebro. ¿M? Por eso te resonaba el nombre, te resonaba la voz, hasta que comenzaste a buscar. Y te das con la noticia de que esa persona no está más en este plano. ¿M?
Entonces, ¿cuál es la emoción? No todos reaccionamos de la misma forma ante la muerte. ¿Mm? Eso también muchas veces cuando sucede una tragedia o una pérdida en la familia, no todos reaccionan de la misma forma. Hay mucha gente que le causa risa, pero no quiere decir que se está riendo de la persona, sino que es la emoción. ¿Mm? Hay otros que se quedan impactados, que se quedan choqueados, y hay personas que lloran a mares, ¿viste? Y se pasan días y años llorando por esa persona que ya no está en este plano. Yo te puedo contar mi experiencia personal desde hace muchos, ya hace más de 30 años, que muere el padre de mi hijo, ¿no? El padre de mi hijo tenía 27 años cuando muere de forma trágica. Es una muerte joven en la familia, era la primera vez que en la familia sucedía una pérdida de ese tipo. Mi reacción era el padre de mi hijo y era mi marido. Mi reacción, yo no lloré, nada, me impactó, por supuesto, no quise ir a hacer el reconocimiento de su cuerpo, de hecho fue en ese momento mi cuñado, a ser el hermano de él, pero yo quedé en estado de shock, como quien dice. No lloré, no reaccioné de una forma trágica, tal vez porque en ese momento teníamos un hijo, mi hijo en ese momento tenía 1 año, hoy tiene 32 años, entonces fue como no demuestro o me trato de mantener el equilibrio porque tenía un niño ahí a cargo, mi hijo. Pero entre las familias, entre mis hermanas y mis suegros en ese momento todo, cada uno reaccionó de forma diferente. Otros lloraban desconsoladamente, otros de ese no puede ser, que te quedas choqueado. O sea, por eso te digo, ante la muerte no hay que cuestionarse, todos reaccionamos de formas diferentes. ¿Mm? No hay que creer que porque murió tal persona tengo que llorar sí o sí. ¿Mm? Entonces hay que salir y también decir, respetar justamente el sentimiento del otro. Vos reaccionaste de esa forma, ¿Mm? Y no te tenés que, digamos, cuestionar ni decir por qué reaccioné así. Es una reacción inconsciente, una reacción del cuerpo. Te causó eso a vos y me parece fantástico. ¿Mm? Como a otros le habrá causado una gran pena, un gran dolor, y así. O sea, nada es bueno ni nada es malo en estas cuestiones de la vida. Claro. Entonces, ante la muerte, ya sea cercana, lejana o lo que sea, no todos reaccionamos de la misma forma. Y todo es respetable. Claro. Pero bueno, en la familia a veces dicen, pero mirá aquella, ¿cómo no va a llorar? ¿Qué sé yo? ¿Viste esas cuestiones? No, lo que sientas, lo que esté sucediendo es lo mejor. Está bien Es lo así. perfecto. Así que vos reaccionaste de esa forma y mirá lo que es la conexión, mirá lo que es la conexión Sí. inconsciente con ese ser que fue parte de tu historia, parte de tu vida, haya sido bueno, haya sido malo, eso no hay que ponerle etiqueta. Simplemente fue una experiencia de vida, lo viviste y punto. ¿Mm? Pero quedó esa conexión. Por eso es que te vino el pensamiento, por eso es que, bueno, buscaste, te resonó la voz de alguien. Es así, la conexión de cerebro a cerebro es impresionante. ¿Mm? Impresionante. Es impresionante. Es como en estas cuestiones, vamos a las cuestiones comunes, en esto del virus que anda dando vuelta. Está la conexión de cerebro a cerebro, está el inconsciente colectivo, que están todos conectados en la misma información, más lo tóxico que son las noticias. Claro. Y por una semana, te digo, por unos días nomás, los noticieros o los informativos dejasen de hablar del virus, el virus automáticamente desaparece. Claro. Es así, desaparece, porque vos viste que se meten, te mandan estadística, te mandan cosas realmente, o sea, la prensa amarillista es lo que conviene en este momento, ¿no? Y ahí te bombardean con eso. Entonces está la conexión de cerebro a cerebro en las masas, el inconsciente colectivo, todo enganchado con lo mismo. O simplemente si las personas dejasen de mirar los noticieros, las estadísticas, etcétera, etcétera, esto desaparece de forma automática. ¿Mm? Claro. Esa es la solución, pero bueno,
Vos viste que las personas que no ven noticias, que no ven, no se prenden, no se enganchan en eso, andan bastante relajados por la vida y no les pasa nada. Yo dejé de verlas porque Claro, para mí, llegó un momento en que me dolía la cabeza de estar viendo los números de muertes, pues, o sea, claro. yo creo que desde mayo no veo las noticias, o sea, ya veo algo cuando de plano ya está como que mucho que me llega a aparecer en mi muro y ya es demasiado, pero o sea, llegué un momento en que dije, ya no puedo seguir viendo esto, o sea, no puedo porque no puedo, o sea, dejé de No, hacer, no, me no. desconecté y sí, ando como que más tranquila, más no, eso no quiere decir que ando descuidada, o sea, tomo mis precauciones y todo, pero ya no era como, no sé cómo decirlo, Sí, sí, llegó un eso momento, tóxico. sí, llegó un momento en que era, para mí, cada que salía de mi casa, a lo que fuera que tuviera que salir, yo regresaba y me sentía que me dolía aquí, sentía que me dolía acá, sentía que algo me estaba pasando. Luego yo soy muy de que ando en la calle y si por ejemplo voy a un lugar, me lavo las manos y al rato ando con el dedo en la boca y me metí el dedo y era de escupiendo donde estuviera, o sea, porque yo decía, de lo programada que ya estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces hay que salir de eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora en Argentina que entramos en el otoño, hay muchos casos de tipos de alergia, Uh-huh, ¿viste? Alergias, aparecen las alergias comunes de la época, ¿no? uh-huh. Ahora no, nada más es alergia, no hay más neumonía, no hay más bronquitis, nadie más murió de cáncer, nadie, o sea, Todo el mundo va allí. despierten, por favor, Uh-huh. despierten. ¿Ah? Y está comprobado en los hospitales que personas grandes que fallecieron, ¿ah? No fallecieron por el virus, fallecieron por otras cosas. Pero Uh-huh. estadísticamente conviene poner lamentablemente que fallecieron por el virus. ¿Mm? Hay un montón de otras patologías que digamos que llegas al punto de no retorno desde la biología y la biología te desconecta. ¿Mm? Entonces, bueno, ya no hay nada más de esas cosas. Entonces, despierten, salgamos de esto, ¿m? Por lo menos no veamos las noticias nosotros hasta que los noticieros dejen de hablar del asunto. Yo en todo este tiempo que fue el virus, como quien dice, el año pasado que fue lo más fuerte, bueno, yo vivo fuera de la ciudad, vivo en un lugar Okay. en Córdoba, en Argentina, que se llama Villa Silvina, ¿no? Sal si puedes. Yo jamás usé el tapaboca, como quien dice. Sí lo llevaba en Uh-huh. la cartera, todo, pero cuando yo iba al pueblo a hacer las compras, cuando ando por la calle, no lo uso. Sí lo tengo para entrar a algunos negocios, ¿no? Para entrar a los Uh-huh. negocios porque, por supuesto, te cuestionan si tenés o no tenés el tapaboca. Pero no lo uso, nunca lo usé en la calle, ni cuando estuve con mi familia, y no, nunca pasó nada. Uh-huh. O sea, o te prendes al inconsciente colectivo o salís justamente de esa masa, ¿no? Y Claro. confías en tu biología. Confía, los virus siempre existieron. ¿M? Claro. En la cuarta ley de Hammer, del doctor Hammer, él habla sobre los virus, es algo extenso, algo muy interesante, y siempre, aparte, el virus, el microbio, son nuestros depredadores. Son los No, depredadores no del son ser los humano. dinosaurios, son los bichos internos. Claro, vos viste que estamos llenos de parásitos, etcétera, etcétera, y cuando sube el nivel, digamos, de parásitos en el intestino, un ejemplo, nos produce ciertos síntomas. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos llegar a una curación desintoxicando el cuerpo. Pero también el Claro, parásito tiene un significado. Entonces vivimos, no es algo nuevo, no es algo nuevo esto, es algo de siempre. Pero bueno, hay un manejo para manejar justamente las masas, como quien dice, ¿no? claro, sí, sí. Eh, Y luego van a decir que aquí andamos queriendo boicotear. No, 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 no estamos hablando del bicho, estamos hablando de otro. Ay, porque ya está, ves que no, la censura biológicamente, está fuerte. biológicamente, si se ponen a investigar bastante, creo que lo saben, por supuesto,
todo lo que es la medicina, la ciencia lo sabe. De hecho, hay muchos médicos que hablan claramente de lo que es todo esto, con otra Claro, cabeza, con otra conciencia. así Entonces, es, bueno, tratemos de salir de ese inconsciente colectivo. así es. Tratemos. Pensemos más bonito. Sí, sí, confiemos en nuestra biología, confiemos en nuestra fortaleza. Nosotros somos capaces de crear nuestra propia vacuna. Así es. Así como nos autoenfermamos, también nos autocuramos. Totalmente, totalmente. Quería ver si llego a encontrar un párrafo pequeño para leer en, en una de las leyes de Hammer. Quiero ver si lo encuentro porque es mucha información y a veces como quien dice, lo tengo en mente, pero otras veces no. Los que no conocen, Hammer fue un doctor que en su momento fue muy vanguardista con respecto a este tipo de situaciones. Lo enfocaron mucho más a lo del cáncer, o sea, lo relacionas más con lo del cáncer cuando realmente él se enfocó absolutamente en todo. Hace poco estaba viendo una conferencia con una, creo que también es argentina, es Verónica Correa, de Constelaciones. Estaba platicando con un Sí, médico, un médico mexicano, y estaban hablando de esa parte donde decía que Hammer realmente se enfocó absolutamente en todo. En lo personal, yo sí, conocí a Hammer por el cáncer, y había una melodía que porque sí. él, la melodía de Hammer, o sea, él curó a su hija en base a la melodía, le hace la melodía, y la niña se cura, ¿no? De una enfermedad que nadie la podía, o sea, no estaba, creo que en el momento no estaba ni siquiera en el diccionario de las enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, yo en lo personal, él investiga y él es el que crea las 5 leyes biológicas. O sea, el doctor Hammer es la base de la descodificación biológica. okay, Él es el que descubre, después se le pone distintos títulos. Descodificación biológica, biodescodificación, descodificación de las enfermedades, bueno, pero en realidad la base, toda aquella persona que inicie una formación, que inicie un taller sobre descodificación biológica, tiene que tener las bases de las biologías de Hammer, de las 5 leyes de Hammer. Ahí vamos a comprender la ley del cáncer, la de los microbios, vamos comprendiendo todos los síntomas y dolencias. En la primera ley del hierro de cáncer, que es del doctor Hammer, él claramente dice, todo trauma no verbalizado que vivimos en soledad y no sabemos cómo resolver, tiene que tener, digamos, el trauma, el shock, tiene que tener esos 3 factores para disparar desde un cáncer hasta una enfermedad común. Si lo vivimos con esa intensidad que se llama el bioshock, son 3 puntos. Si yo lo vivo de esa forma, no lo puedo verbalizar, no le encuentro la salida y me siento en una profunda soledad ante un bioshock, ante algo que vivo, algo biológicamente algo va a suceder. algo. Sí, 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 sí. Por eso cuando la persona llega a la consulta y expresa lo que sucede, expresa lo que le está pasando, el llegar a una consulta, ya sea el camino que yo elija, ya sea desde el médico, desde el terapeuta holístico hasta el cura. Claro. ¿A qué voy al cura? Cuando voy al confesionario, voy a contarle toda la verdad. Así es. Entonces, muchas personas van a las iglesias, hablan con el cura, con no sé, el maestro, El gurú. el vudú, lo que sea, le cuento todo esto que estoy sucediendo y salen livianitas, se curaron mágicamente, Claro. porque pudieron justamente verbalizar el conflicto. Muchas veces hablo con una amiga nomás. Hablarle y contarle a una amiga, a una hermana lo que me está sucediendo, lo que nadie sabe, puede llegar a la curación. Puedo llegar a aliviar en gran porcentaje lo que me está sucediendo. Esa es la primera ley de Hammer, es una que él dice así claramente, el trauma no verbalizado, lo vivimos en soledad y no lo sabemos resolver, no sabemos cómo, ahí está El el, detonante. digamos, el quid de la cuestión.
Después nos da en la primera ley, da unos puntos que es, por ejemplo, neutralizar la situación de crisis, ¿m? Después optimizar la situación, lo que estoy viviendo, ¿m? Evolucionar sobre el conflicto. A ver, voy a evolucionar sobre esto. O le sigo dando importancia o evoluciono sobre esto y hago otras cosas en mi vida. No me quedo ahí en el conflicto. Claro. Después, verbalizar el conflicto de la forma que sea. No sé, con el médico, con el amigo, con el cura, con el terapeuta, no sé, Hablar, hablando con hablar, el hablar, espejo, hablar. inclusive hablando conmigo misma frente a un espejo. Hay muchas técnicas de sanación. Después él dice suprimir la obsesión, ¿no? Hay dos formas, por sustitución y por superación. Suprimo esa obsesión. ¿Qué hago? O cambio la energía o digo listo, suelto, respiro, suelto y confío. Me acaba de Listo, dar un... largo. Claro. Y después concientizar, ¿no? Cuando concientizamos, ahí, como decir, como digo, respiro, suelto y confío. Eso son lo que él nos da en lo que es, bueno, es mucho más amplia la primera ley de Hammer. No solo nos da cómo se dispara un conflicto, sino también da cómo podemos salir de esa situación. Okay. Así que es maravilloso. Y bueno, y después como un tips, digamos, como voy a hablar de la cuarta ley, que también es muy, muy larga, pero vamos a hablar de lo que vivimos, lo que estamos viviendo ahora, pero te lo voy a leer porque es un resumen de la cuarta ley que a mí me encanta, ¿no? Okay. Él dice que la lógica de creer que al fin y al cabo es la vacunación, ahora que está tan en auge la vacunación, es la vacunación la que acaba con la epidemia, es algo que no tiene sentido. Él lo dice claro en la cuarta ley. Puesto que la enfermedad manifiesta sus síntomas justamente a partir de iniciar la reparación. Cuando iniciamos la reparación es ahí cuando aparece el síntoma. Entonces es absolutamente normal que la enfermedad desaparezca y con ella la epidemia, pero no por acción directa de la vacuna, sino por la acción biológica individual de cada cerebro. Por eso te digo que si se dejase de hablar del tema, ¡tum!, mágicamente desaparece todo. Claro. Como todo. Viste que ahora no se habla más de nada, no se habla de economía, no se habla de ninguna otra cosa, ¡pum!, desapareció todo del mundo. Se está Sí. hablando de un solo tema. Por La favor, vacuna. despertemos. Así es. Pueden ver la novela de Harry y Meghan, la de Kim Kardashian, o sea, vuelvan a eso un ratito para que se Claro, olviden de lo otro, o sea, no pasa nada, no pasa claro, nada. mediten, meditar, conectar con esto, no con esto. Conectemos con esto, conectemos Así, acá esta parte. Desde aquí. así. Hay muchas meditaciones muy buenas, yo lo sigo mucho también, que para mí sueño conocerlo alguna vez, creo que desde la cuántica ya lo conozco, el doctor Joe Dispenza. Ah, Él tiene unas meditaciones magníficas, maravillosas. Yo sugiero que miren, vean, investiguen a estos líderes que realmente es un cambio hacia una nueva humanidad, como el doctor Bruce Lipton, como Joe Dispenza, como Graham Braden, no sé si lo nombré muy bien, pero eh, conecten con esos líderes que tienen esa conciencia para una nueva humanidad. así es, totalmente de Investiguen. acuerdo. Ahorita la persona que no quiere sanarse o no quiere evolucionar, ya es porque no lo quiere hacer, porque la información está en Internet. El Internet, si lo usas de la manera consciente, te puede llevar a conocer lo que a lo mejor antes conocíamos viajando, ahora lo puedes hacer por el Internet. Hay mucha información de terapias, hay mucha información de meditaciones, hay mucho en el Internet, demasiado. Si ustedes se pueden investigar, hay demasiadas cosas y muchas son gratuitas. Sí. Muchísimas son gratuitas. Entonces,
No hay, siempre lo he dicho y es algo que yo he aprendido a raíz de los años, no hay mejor inversión que la que se hace para uno mismo. Y me refiero, y no me refiero a una inversión para uno mismo de tener el closet lleno de zapatos, de ropa, de bolsas, no. En algún momento, y lo puedo decir libremente, en algún momento yo fui una persona que te estaba sanando mis vacíos con miles de zapatos, con etcétera, 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 ¿no? En algún momento también he sido una persona que ha repetido patrones y que todavía de repente me botan. En algún momento fui toda la persona, pero empecé a buscar cómo llegar a cambiar, a generar un cambio en mí por todas esas cosas que me hacían clic en el cerebro y que yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto, no? Actitudes, acciones, cosas, muchas cosas que dije que no iba a hacer, las hice. Entonces, pues es parte de lo que me ha llevado a todo eso. Entonces, sigan a ese tipo de líderes. También conozco una española muy buena, Cristina Cebrón, que también hace meditaciones guiadas, buenísima. Obviamente el papichulo Pablo Flores, astrólogo y psicoterapeuta, estoy enamorada de él. Por si alguien preguntó si estaba enamorada de alguien porque puse un post en mi Facebook, era porque tomé una clase con él y ese es maravilloso, el incauto. Los mismos astrólogos del equipo de él, José Millán, Juan Carlos Gómez, o sea, todos ellos tienen, Alejandro Lodi, mis respetos, o sea, todos ellos tienen una forma de ver diferente el entorno, el colectivo, el cómo estamos trabajando y lo más importante que nos demos cuenta que estamos unidos con el todo, como dice Norma, el cerebro, entonces si somos una red al final del día, que sí, estamos en el mismo mundo, entonces lo que está en el colectivo nos afecta a nosotros y lo de nosotros le afecta al colectivo. Eso ya está comprobado científicamente, todo eso, o sea, no es totalmente. No es algo de que me estoy sacando la manga, no, está comprobado científicamente que si a mí me sacan un poco de mi sangre y se la llevan al otro lado del mundo y yo sufro una modificación emocional, física, me hacen algo en mi cuerpo, el ADN que está allá se modifica. Entonces, porque todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo modifica nuestro ADN. Entonces, los invitamos nuevamente porque ya vamos a cortar, que ya nos pasamos un poquito, bueno, no mucho, a que sigan nuestras redes, que conozcan las diferentes alternativas que hay. Tú puedes escoger la que tú quieras, no te estamos queriendo imponer, escoge la que te resuene a ti, la que de aquí te diga, ay, mira ahí, ese clic. Exactamente, exactamente. Ese clic que está ahí. Y bueno, pues comentarles que Norma próximamente se va a unir con nosotros compartiendo vino, ya la vamos a estar teniendo muy pronto en esa área, va a estar hablando de lo que es el área de biodescodificación o descodificación biológica. Entonces, pues vayan preparando sus listas de todas sus cosas para cuando los lives con ella puedan hacer preguntas y tengan como que un norte. Esto más que nada es darles un norte, ofrecerles a ustedes un norte para que puedan accionar y generar algún cambio. Algo de lo que yo decidí de mi misión en la vida para el colectivo, para agradecer, porque yo he sido muy bendecida, a pesar de que también he tenido la polaridad, he sido muy bendecida. Y una de ellas fue curarme de un cáncer. O sea, cuando a mí ya prácticamente me decían, si no te apuras, cuelgas los zapatos en el tendedero. Entonces, yo me curé de un cáncer. Yo, obviamente me pasa todo lo que dice Norma. Ahorita estoy en el tiempo ese de que lo supero por la obsesión, porque estoy de que ya hace un año hace esto, hace aquello, entonces me pasa algo y ahí estoy, ¿no? Claro, y creo claro. que es perfectamente normal, pero por eso me vine a la playa, para irlo a superar a la playa. Totalmente, totalmente. Pero, y vos te curaste porque sabes, o sea, la persona que se cura, que elige un camino de sanación, el 100%, cuando la persona elige ir a cualquier tipo de terapia, inclusive al médico, ya tiene ganado un 50%.
Así es. Porque el médico, el terapeuta, el curador, el sanador, la bruja, lo que sea, le va a dar las herramientas. El médico te da el medicamento, la persona holística te va a dar algunos tips para poder llegar a la sanación. Ese es el 50%. Y el otro 50% depende de la persona. Así es. Entonces, Totalmente. aceptar, hacerse responsable de uno mismo y entonces saber que te puedes curar. Aceptar la sanación. Entonces, ese Así, es el camino que uno tiene que emprender. Saber que me curo, que me puedo curar y aceptar la curación. ¿Ah? Y mirar, o sea, hacerme eso, responsable de mí misma. Porque hay un error que tenemos los seres humanos, que bueno, por suerte algunos lo hemos superado y otros están en ese camino, siempre miramos hacia afuera, nos encanta echarle la culpa al otro. No me curé por culpa del médico, no me curé por culpa de la terapeuta, por culpa... No, mi amor, no te curaste, porque porque también muchas veces la enfermedad conviene. así es. Hay que ver para qué estoy usando este síntoma y esta dolencia. Y ahí me tengo que hacer responsable. Así es. Por eso, ser responsable de nosotros mismos. Y esa es la gran sanación. Elija el camino que elijamos. Te O quieras. curarme o seguir con el síntoma. Pero hacerlo consciente. Decir, bueno, yo elegí esto. Fíjate, Y dijiste esa... algo muy, muy, muy cierto, Norma. Y también al mismo tiempo polémico y rudo. Vamos a decir, el que la enfermedad conviene. O sea, ¿cuánta gente no está en un bucle de no me curo, no hay el doctor no me hace caso, el bla, 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 o el que es que no me sirven los medicamentos? Yo les puedo decir que yo en lo personal, o sea, yo hice todo, mis trabajos, tanto alópatas como alternativos, pero había algo que dejé de hacer y que los médicos me decían que si no complementaba ese proceso no me iba a curar. A mí me daban quimios tomadas, o sea, después de las quimio y de la radio tenía que tomarme unas quimios, pero esas quimio a mí realmente me volvían un trapo andante, o sea, yo me sentaba y se me salía la saliva, o sea, mi cerebro no conectaba, entonces yo decía, Dios mío, no puedo estar así, y me las dejé de tomar. O sea, decidí, dije, mi madre, ya no me las voy a tomar porque yo no puedo estar así. O sea, yo no deseo estar así y me voy a curar, con lo que me den me voy a curar. Y me curé. O Claro sea, que sí. me curé. El Claro. oncólogo no creía que el tumor había desaparecido. Yo tengo una cicatriz nada más, como parecen varices, donde estaba el tumor, porque era un tumor bastante grande. O sea, ellos no lo concientizan de esa forma, ¿no? Pero decían, mira, es que es por los tratamientos, todo lo que hicimos. Pero si yo lo analizara, pues yo no hice todo el tratamiento al 100%, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, todo lo que es la quimio es un capítulo aparte, no, ¿no? no, Es muy fuerte toda esa parte de, digamos, nadie muere por el cáncer. no, Nadie muere por el cáncer. Es fuerte, porque cualquiera que escuche decir, ¿cómo? Si yo tuve tal persona que murió por cáncer. No, se muere por la pérdida de energía vital, se muere así es, por el conflicto de diagnóstico. así ¿m? es, Y totalmente, lamentablemente, la quimio es un gran negocio. sí, Entonces, no sé yo qué tiene la tengo quimio, pacientes que han decodificado, por ejemplo, un tumor por eso digo, es un tema muy amplio. Creo que estaríamos todo el día hablando todo el de día. esto. Yo te puedo contar desde mi experiencia. Tengo pacientes que han tenido, por ejemplo, una situación de cáncer de seno, han decodificado, el cáncer es como que se detuvo, digamos que el cáncer, digamos ese tumor se detuvo, se han operado, porque se puede llegar a la operación, sí que sí, uno puede decodificar o elegir cualquier camino de sanación y llegar a la operación, está todo bien. Pero han llegado a la operación, se sacaron la parte tumoral,
y no hicieron más nada y hoy están felices, contentos, no se hicieron, no pasaron por la quimio, pero por supuesto esa es una decisión de cada persona. ¿Ah? Nosotros como terapeutas podemos contar la experiencia, pero no cuando va un paciente a decirle tenés que hacer esto, aquello, tomar cuál medicamento. No, Ujú, eso es una decisión claro, de la persona. de ¿Ah? Pero la hay persona. personas que deciden no pasar por la quimio y están perfectos. Sí, sí, yo Todos conozco sabemos personas, que han pasado por la quimio, se sabe lo que es. Te mata lo bueno, lo malo, todo, entre totalmente, comillas. Pero todo. O bueno, sea, por eso te yo digo, es un sentía, tema muy fuerte, pero esto, Violeta, tu decisión, ¿qué te curó? La decisión de curarte. Eso es lo que te curó. Y mantener la energía vital, que ante cualquier síntoma, enfermedad, mantener la energía vital es fundamental, porque el cerebro toma energía de los órganos. ¿Mm? ujú, Entonces, más, si alimentamos ese conflicto, ese diagnóstico, ¿mm? ¿Qué hace la biología? Va a empezar a buscar, 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 y llega un momento que nos desconecta. Pero por eso, claro. por esa pérdida de energía. ¿Mm? Sí, porque la Entonces, quimio no lo es que hace es curar que te quita la energía. claro, no es curar únicamente la parte física, la parte emocional, sino cuidar, también ver la parte física. Voy a buscar cómo desintoxicar el cuerpo para salir de eso, recordemos que todo lo que es los tumores, las células cancerosas, es porque el cuerpo está acidificado, ¿m? Porque hay mucha fermentación en el cuerpo. Sumado eso, más la emoción, disparo el... Yo Es era una amargosa. muy amplio, gente linda, esto es muy amplio para hablar, como digo, podríamos estar horas, pero bueno. mm, ah, Bueno, bueno, pues ya nos vamos a desconectar porque ya también Norma tiene que hacer cosas y no los queremos cansar y también queremos que tengan ahí un poquito voy a volver a meter. Pero los invitamos a no perder la energía vital, a cambiar hábitos físicos, mentales, emocionales, a prepararse, no hay, como, se me fue la palabra, pero hay demasiado en el mundo. Yo siempre he dicho que algo que me enseñaron mis maestras, Betty y Marilú, es que, Leti, que en el aire está todo, toda la abundancia está en el aire, que nada más la debemos de tomar. O sea, Totalmente. levantas la mano y ahí está tu abundancia y la integras. Entonces, también la información está ahí. Prendan su computadora, no tiene nada de malo que vean TikTok ni nada de eso, pero también busquen cosas que les hagan crecer emocionalmente, psicológicamente. Empecemos a crear una inteligencia emocional en nosotros mismos. Si no nos las han creado, vamos a ser nosotros mismos los que nos creemos ser más inteligentes emocionalmente, porque al final del día lo que nos mantiene, y si se dan cuenta, si uno analiza la mercadotecnia, si uno analiza cómo te venden las cosas, te lo venden desde la emoción. Entonces, qué casualidad que te venden todo desde la emoción. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve al ser humano. Las emociones, tanto las buenas como las no tan buenas. Entonces, muevan sus emociones, como dice Brad Pitt, movimiento es vida, y lo seguimos inventando a que compartan con nosotros, y muchas gracias por estar, gracias Norma, gracias Un por, hacer, placer. por aceptar estas locuras. Pronto nos vemos y buen día a todos y que disfruten su sábado y ya inicio de primavera y por allá otoño. Por aquí otoño, siendo ya la tarde, 2:14 de la tarde. Acá son Así las 10. que Lista para muchas irme a la playa. gracias. Qué lindo. Me voy con vos a la playa, energéticamente me voy con vos a la playa. Así es, Bueno, bienvenida. muchas gracias, Viole, muchas gracias a todos los que vean el video y gracias por la invitación y bueno, estaremos ahí transmitiendo todo lo que se pueda contribuir para esta nueva humanidad. ¿Mm? Okay. Gracias a todos, bendiciones, bye.